¿Me escuchas, Orquídea? Supongo que sí. Hola, todavía no tienes micrófono. No sé si me oyes tú a mí, pero todavía no tienes micrófono. Vamos a grabar la sesión. Eso, ya llegó George en lo que vamos entrando. Y además les voy a compartir mi pantalla. Listo. Listo, perfecto. Ok. Bien, bueno, pues vamos a empezar. Bueno, vamos a cambiar aquí el nombre porque está muy feo. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver entonces lo siguiente. Eh, la idea es que trabajemos acerca de las pláticas. Ok, sí. Acerca de las pláticas. Como ya repartimos las actividades, estamos, pues ahora entramos en una etapa de dar las herramientas para poder hacer cada una de las actividades. Entonces, la idea es ahorita platicar acerca de las pláticas. Las pláticas es una forma, recuerdan que hay FOFU, la forma, la fuerza, el fondo y la función. Bueno, pláticas es una forma, la forma de la plática, y a su vez tenemos tanto teóricas como vivenciales. Obviamente podríamos clasificarlas en muchas otras maneras, pero lo vamos a hacer ahorita en dos. El fin de semana vamos a ver. ¿Es un comentario, George? No. No, no, no. Ah, Está hablando perdón. con mi hermano. Perdón, déjame silencio. Ok. Bien, entonces, de manera general, ¿qué características tiene una forma una plática en jornada? Obviamente esto puede ser diferente para otros espacios, pero ahorita vamos a platicarlo pues más bien desde el punto de vista de jornada. Es cuando un auxiliar, o a lo mejor dos, excepcionalmente son dos, posiblemente a alguna plática se dé en tres auxiliares, pero es muy raro, habla frente a los viajeros. Y los viajeros atienden, es lo único que van a hacer, ponen atención. La mayor parte de la comunicación es auditiva, es decir, lo que decimos, lo que nos comunicamos, tanto del viajero como del auxiliar. Otra parte menor es visual, es decir, en jornada no vamos a hacer lo que ahorita yo estoy haciendo, de tener las imágenes y el PowerPoint y los textos y hacer diagramas en el pizarrón y nada de eso lo utilizamos en jornada. Es mucho más auditivo. Y casi no hay actividad para el viajero. Casi no le vamos a pedir que haga nada, ni que se levante, ni que realice una tarea, ni que resuelva alguna circunstancia. Normalmente va a ser más pasiva la actividad del viajero o la presencia del viajero. El foro normalmente es escolar, es decir, como en filas, como en hileras y filas, o en de tal manera que la atención se concentre. Hola, Beto. Estamos viendo las características que tienen las pláticas en jornada. Esta es apenas la primera imagen. Perfecto, buenas noches a todos. Buenas noches. En las pláticas no vamos nunca, cuando digo nunca es casi nunca, cuando digo siempre es casi siempre, no vamos nunca a utilizar sorpresas, no va a haber sorpresas, no va a haber engaños, no vamos a utilizar ningún truco ni ninguna actuación que pueda hacer que el viajero se confunda o que crea que está sucediendo algo distinto de lo que está sucediendo. Lo que queremos en la plática es transmitir. Si una actividad requiere una sorpresa, un engaño, un truco o una actuación, entonces va a ser una dinámica, no va a ser una plática. La idea es que quede como muy fácil el confiar en el que si esto parece que me están hablando con la verdad, me están hablando con la verdad. Y luego, el grupo completo de todas las pláticas lo vamos a dividir principalmente en dos ramas grandes, la teórica y la vivencial.
¿Cuál es la principal característica de una plática teórica? Bueno, que lo que voy a compartir es lo que sé y lo que he aprendido. Las cosas que yo sé, las cosas que yo entiendo, las cosas que yo recuerdo, lo que puedo describir, es muy, muy parecido a una plática en una escuela o cuando te dicen vas a dar clase, es eso lo que vamos a transmitir. Sí, a lo mejor le cambiamos un poco, que haya algo de diversión o que haya bromas o que haya, a lo mejor lo vieron en jornada, algún objeto que represente lo que estamos tratando de transmitir, pero principalmente es algo que yo como auxiliar comprendo, uso, sé, recuerdo o aprendí y lo voy a transmitir al viajero. El contrario es una plática vivencial. Una plática vivencial es compartir lo que siento y lo que he vivido, desde el punto de vista de qué sentí, cómo lo viví, cómo pasé una experiencia, qué fue lo que aprendí de esa experiencia, qué emociones me invadieron o en qué cosas estuve yo como, como absorto, en qué cosas me llenaron, pero desde el punto de vista de la emoción. Sí, obviamente hay una parte racional porque no podemos quitar de una o de otra las demás partes que somos, pero el principal foco es las emociones, las experiencias, y esas experiencias convertirlas entonces sí en un aprendizaje, pero no un aprendizaje teórico, sino un aprendizaje vivencial. Esa es la principal diferencia. Luego entonces vamos a ver las partes principales de los dos tipos de pláticas. En eso comparten o son similares. Las partes principales de una plática vivencial van a ser las mismas que las de una plática teórica y puede haber obviamente excepciones. Algunas pláticas podrían carecer de alguna de esas partes o alguna plática extraña podría tener alguna parte extra que no esté aquí comentada. Seguramente saldrá el ejemplo, ya sea más adelante o cuando estemos presentando las actividades, viendo los fofos de cada actividad, decir, esta plática es una excepción porque no tiene tal parte o porque incluye además esta otra parte que puede ser diferente. Pero entonces estamos viendo generalidades. Y estas son las partes que vamos a buscar que tengan las pláticas. Va a haber una introducción, un desarrollo, un cuerpo, un mensaje y una conclusión. Los nombres no son tan relevantes, los nombres son un poco arbitrarios. Obviamente, introducción y conclusión tienen que estar allí, son muy claros. Pero desarrollo, cuerpo y mensaje, podría ser que en algún momento cambie el nombre o tú lo sientas distinto, o podría haber alguna plática que los tenga en un orden distinto o que se brinque alguno de ellos, ya lo decíamos, ¿no? Pero en general podríamos entenderlos de esta manera. Y no es algo que se marque, no es una clasificación que durante la plática tú tengas que decir, ahora vamos a pasar al desarrollo, vamos a pasar al cuerpo, o este es el mensaje de la plática. Pero son las principales partes y ahorita va a quedar como más claro el por qué mantiene estas partes distintas y de preferencia en ese mismo orden. Sería muy fácil entender qué es la introducción y podría ser la introducción en cualquier otro contexto, pero tiene algunas características especiales por estar en jornada. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de introducción en jornada? Del lado izquierdo, la plática teórica. A veces vamos a decir nuestro nombre, aunque no siempre. Es decir, al momento de dar una plática teórica, te puedes presentar y decir, hola, mi nombre es Janet y vamos a ver un tema muy interesante. Una presentación rápida. Como es esto muy frío, muy racional, muy superficial, entonces decimos el nombre cuando a lo mejor al principio de jornada no nos ubican todavía, ¿no? No saben quiénes somos, o a lo mejor hemos estado en alguna actividad fuera de la gente y no los habían visto nunca. Pero si ya tuvimos corrillos, si ya estuvimos en algunas actividades, entonces ya no necesitamos presentarnos. Luego decimos el título de la actividad, me quedo todavía en teórico, el título, el tema o un anzuelo. El título obviamente decimos, pues de lo que les voy a hablar es de geometría del conflicto. ¿Sí? O el tema de lo que les voy a hablar es de los conflictos y de cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos quedamos atorados. O les tiro un anzuelo, es decir, alguna idea que les genere duda.
Entonces, por ejemplo, de la misma plática podría ser, hola, soy Chanet y yo quiero hablarles de un truco maravilloso que nos ayudaría a resolver cualquier conflicto en el mundo del tamaño que se te ocurra. Cualquier conflicto tiene solución. Eso es un anzuelo. Estás declarando algo un poco exagerado, un poco histriónico si quieres, pero estás haciendo que la gente se pregunte cómo eso no es posible, o de dónde va a salir, o eso verdaderamente suena impresionante. Así es como tiramos un anzuelo en una plática teórica. Luego, seguimos en la introducción. Hacemos una interacción de cercanía y libertad de expresión. Es decir, rompemos la pared, hablamos con la gente y de pronto a lo mejor estoy hablando de un no negociable y les digo, a ver, pero vamos a hablar de un no negociable que es la salud. ¿Qué es la salud para cada uno? ¿O qué es lo que vimos en la escuela? ¿O qué es lo que encontrarías, te imaginas que encontrarías en un diccionario? Eso sería crear una interacción cercana para que el viajero hable, para que el viajero se dé cuenta que se vale hablar. Ahí estás estableciendo que durante tu presentación sí vas a dejar que la gente interactúe contigo. Y que además puede decir lo que quiera y lo damos por válido. Y finalmente, puede haber durante la introducción alguna broma. De hecho, en las pláticas teóricas puede haber una broma en casi cualquier lado de la plática. Como broma, no como engaño, no como mentira o como giro inesperado, no, sino más bien como jugar con las ideas o alguna exageración, algún chiste, alguna referencia, un meme, algo así. Esa sería la introducción de una plática teórica. Está aquí distinta la introducción de una plática vivencial. En una vivencial casi nunca decimos el nombre. Aunque nunca te hayan visto antes, casi nunca lo dices. ¿Por qué? Porque no eres tú el importante, no necesitamos ponerle autoridad al que va a hablar. En la plática teórica sí necesitamos un poco el nombre o dar un cierto contexto porque le vamos a decir al viajero algo para que nos crea. Entonces necesitamos como presentar la autoridad, pero en la vivencial no. Entonces es como simplemente, y lo decimos en jornada, como una plática de amigos. Entonces no decimos el nombre, normalmente no decimos el nombre. Luego un breve saludo únicamente para romper el silencio. Es decir, sí, normalmente empezamos sentados en una plática vivencial y puedo empezar únicamente con un buenas noches, gracias por este espacio. ¡Pum! Te detienes, regresas al silencio y aquí hay algo que suena un poco sobreactuado, pero no es para darle un mensaje tanto al viajero, sino para que tú te des un mensaje a ti mismo, que es regresar al silencio y hacer algo que te ponga serio, algo que te conecte contigo mismo. Lo que queremos es que empieces la plática concentrado en ti. O sea, el auxiliar tiene que estar concentrado en sí mismo. Y para eso es ese silencio, un suspiro, a lo mejor algún ademán que quieras hacer para concentrarte, el peinarte o hacer algo que te lleve a ti. Y finalmente, en las vivenciales, no vamos a hacer bromas. Puede ser que haya algo que cause risa. Eso no está excluido. O sea, en las vivenciales puede haber risa, puede haber llanto, puede haber enojo, puede haber miedo. Todas, de hecho, deben estar muchas emociones, idealmente todas. Pero no una broma como tal, no hacerle una broma al viajero. No vamos a utilizar al viajero para reírnos de algo. Si hago una broma, tiene que venir al caso con todo el contexto de la plática. Bien, y esto se puede llevar tal vez 1 o 3 minutos. Esa es únicamente la introducción. Y es la primera parte. La segunda parte es el desarrollo. Ahorita ya que tengamos los 3, desarrollo, cuerpo y mensaje, vamos a ver la diferencia entre ellos. Sí, es cierto. ¿Quieres verla conmigo? Okay. Pues sí, sí. ¿Tienes comentario? No. Pero ¿dónde lo vas a poner? No importa. Perdón, te silencié, porque creo que no nos hablabas a nosotros. Ok, entonces, el desarrollo. Igual, todas las fases las vamos a ver en las 2 columnas. La teórica. ¿Qué es el desarrollo? Es la presentación del tema como primera parte, como abrir el espacio de lo que vamos a hablar. La introducción se trató únicamente de mí con el viajero.
Ahora es el tema con el viajero. En la teórica, planteamos una situación que requiera una solución, porque en lo teórico siempre vamos a presentar una herramienta, una estrategia o un concepto. Entonces, planteemos cuál es la situación que requerimos solucionar. A lo mejor lo hacemos a través de una pregunta, preguntar como al aire, hacer una pregunta retórica de qué hacemos cuando, o cómo puedo solucionar una situación en donde tal cosa suceda, o cómo evito que mi vida corra riesgo. No sé, es expresar una pregunta que ayude a que el viajero se conecte con nosotros, principalmente como para crear empatía y diga, sí, a mí me gustaría poder resolver esa pregunta. Bien, también puede ser, según el tema de la teórica, plantear una problemática. El describir, ¿se han fijado cómo cuando está sucediendo tal cosa, unas personas van hacia un lado y otras personas van hacia el otro? Bien, vamos a ver una herramienta que nos va a servir para eso. Presentamos una situación que necesite solución. Esa problemática estaría como conectada con la primera parte de plantear una situación que requiere solución. Y después, o también, o alternativamente, señalar la situación actual, cómo están sucediendo las cosas ahora y qué es lo que podría ser distinto. Decir, por ejemplo, es que en las reuniones normalmente creemos que si tomamos alcohol y fumamos nos estamos divirtiendo. Y tiene que haber música fuerte y todos tenemos que estar bailando lo mismo. Y a algunos nos hace sentir extraños. Eso podríamos encontrar la manera de no sentirnos extraños. Allí ya describí una situación y encuentro cuál es el punto que me gustaría cambiar. Bien, entonces este es el desarrollo. Luego la vivencial, lo vemos de este lado. Voy a describir la generalidad relativa a la vivencia. Es decir, no es en realidad que haya un problema. En el desarrollo de la vivencial, lo que hago es describir, por ejemplo, ¿qué es un hermano? Ah, pues un hermano es el que nació de la misma mamá que tú, pero también podría ser que no nació de la misma mamá, sino que él es adoptado o yo soy el adoptado. Entonces, podríamos ser medios hermanos a lo mejor. Uno de mamá y el otro es de papá y somos medios. Estás hablando de una generalidad y toda esta generalidad gira alrededor de la vivencia. Si vas a hablar de hermano, hablas de las diferentes posibilidades de ser hermanos. Eso le llamamos sacos, dar sacos o tirar sacos. En esta expresión de el que le quede el saco que se lo ponga, es tal cual. O sea, voy a tirar diferentes situaciones para que el viajero diga, ah, ese saco me queda, entonces yo me lo pongo. Señalo las variantes de esa generalidad. Ok, tal vez vives con tus papás o tu papá ya no está contigo y fue, a lo mejor ni siquiera conociste a tus papás, pero también puede ser que ahorita tu papá sea el pilar en tu casa. Allí estoy haciendo sacos. Estoy hablando de papá y contando diferentes situaciones. En una de esas, el viajero dice, ah, ok, ese soy yo, ese me toca a mí, entonces pongo atención. Es algo que sucede, obviamente, sin darnos tanta cuenta. Y también durante el desarrollo definimos la expectativa normalizada de ese aspecto. Es decir, por ejemplo, hablamos de hijos y decimos, pues es que normalmente esperamos que nuestros hijos nos obedezcan, dependan un tanto de nosotros, pero se vuelvan más libres cuando van creciendo y nos respeten. ¿Y qué es lo que espera en la generalidad acerca de aquello de lo que voy a hablar? Toda esta parte del desarrollo está buscando señalar como el principio de realidad, tanto la teórica como la vivencial, el en qué estamos, cómo son las cosas allá abajo, cómo son las cosas allá afuera, cómo están las cosas en tu vida. Luego, el cuerpo tanto de la teórica como de la vivencial. Ok, ya recuerden que si hay algún punto que me quieran comentar, o usan el chat, o abren su micrófono y lo vamos resolviendo. El cuerpo de cada una de ellas. La teórica. Aquí sí ya vamos a describir la herramienta. En el desarrollo decíamos, nos enfrentamos con conflictos con las personas en la calle y ni siquiera tenemos nada que ver con ellos, pero nos echan bronca.
Ese es el desarrollo, el dónde está la situación que podemos cambiar. Ahora en el cuerpo está el con qué lo voy a cambiar. ¿Qué es lo que quiero que el viajero comprenda, asuma, acepte, adopte y adapte para que mi herramienta sea útil, para que pueda aprovechar lo que estoy diciendo? Entonces, describo la herramienta o la estrategia que le estoy ofreciendo. Y obviamente tengo que mostrar la conexión con la necesidad. Si estoy describiendo una necesidad a lo mejor emocional y decir que tenemos a veces conflictos en nuestras emociones, o que nos dijeron que los hombres no lloran, o que a veces cuando estamos enojados nos da por llorar en lugar de pelearnos. Esa es la necesidad. Ahora lo conecto con la herramienta. Y digo que si estoy hablando de gobierno de emociones, esta herramienta me va a permitir decidir cuál es la emoción más adecuada, inteligente, para resolver la situación. Estoy mostrando cómo voy a utilizar la herramienta. A lo mejor todavía, obviamente, falta el desarrollo, falta el proceso de toda la plática. Todavía no doy la herramienta completa, pero ya estoy conectando lo que necesitas con lo que tienes para resolverlo. Y en esto, entonces, ya que explico la herramienta, hago ejemplos, ya sea que los pongo yo o se los pido a los viajeros. En las pláticas teóricas es muy útil pedirle al viajero que nos dé ejemplos. Eso también a nosotros nos da un beneficio evidente y otro oculto. El evidente es que hace que el viajero hable y nosotros podemos validar si nos está poniendo atención o si lo que estamos diciendo es útil o no. Y el oculto es que podríamos tener la necesidad de 2 o 3 segundos para pensar qué sigue. Y entonces esos 2 o 3 segundos los tienes en decir, a ver, ¿alguien tiene algún ejemplo? ¿Alguien tiene algún caso que quiera comentar? Y en ese silencio que guardas después, esperando que alguien levante la mano, tú estás pensando en ¿qué es el siguiente paso que voy a dar? ¿O qué voy a necesitar? ¿O a dónde me había quedado? Etcétera. Bien, entonces les pides los ejemplos para que ellos te los den. Y aquí abres preguntas y respuestas. Es decir, no nada más son los ejemplos, sino aclarar si lo que tú estás transmitiendo está quedando claro. Del otro lado, en la vivencial, el cuerpo es bastante distinto. Aquí, en la plática vivencial, aquí está la vivencia. La plática vivencial, si te das cuenta, en la introducción, en el desarrollo, no hablé de mí como auxiliar. Hablé en genérico de la familia, hablé en genérico de la situación afuera, hablé en genérico de lo que nos pasa a todos. Ya en el cuerpo, en el centro de la plática, entonces voy a contar mi vivencia. Tiene algunas características, como nos gusta que sean las pláticas vivenciales, porque hemos probado que envía mejor el mensaje. Por ejemplo, contar la vivencia en orden cronológico. Si te gusta la literatura y te gusta escribir o eres más creativo, a lo mejor quieres jugar con que brincarte en el tiempo y cuentas lo que está pasando ahorita y qué pasó antes y cómo era tu infancia para que se entienda el antes. Sí, eso funciona literal en la literatura, pero en las pláticas vivenciales no es tan útil porque a la gente le va a costar trabajo seguirte. Necesita mucha atención para hacer esos cambios. Entonces, lo vamos a contar de manera cronológica. Es decir, nos vamos a ahorrar un poquito la licencia literaria de ponerle trucos y cosas artísticas. Luego, no vamos a decir nombres, no vamos a decir lugares, ni fechas, importes o detalles innecesarios. A lo mejor voy a contar cómo fue que un amigo me traicionó y voy a decir que me traicionó cuando salimos de vacaciones. Pero no voy a decir que fueron vacaciones de verano, ni voy a decir que fueron vacaciones a la playa, ni voy a decir que nos costó 3,000 pesos el avión. No. Simplemente voy a contar sin datos y lo más esencial. Nos fuimos un grupo de amigos de vacaciones y allí entonces sucedió tal cosa. Si puedo evitar decir que fue a la playa o que fue a un lugar rústico o que fue al bosque, lo evito. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que queremos es que el viajero reciba la emoción
que viviste en tu plática vivencial. No que se vaya a pensar si él ha ido al bosque, si le gustaría estar en la playa, si él no se va en avión a la playa, o si 3,000 pesos le parece baratísimo el vuelo a Cancún. No, no queremos que se desvíe en eso. Entonces simplemente vas a decir, nos fuimos de vacaciones, unos amigos y yo. Ni siquiera tienes que decir, éramos 10. Si no importa el número, no lo cuentas. Si el número es importante por algo, a lo mejor dices, éramos 5 personas y en realidad eran 2 parejas y yo iba de estorbo. Bueno, ahí tiene que ver el que seamos 5, porque era un número non y yo era el que estaba sobrando, por decir algo. Luego, le vamos a dar importancia a las emociones y sentimientos y a describirlos. No importa tanto qué ocurrió, sino qué sentí cuando eso ocurrió. A lo mejor estoy hablando de hermano y digo que fuimos a una fiesta y en la fiesta mi hermano estaba besando con mi novia. No voy a describir cómo estaban besando, en dónde los descubrí, cómo iban vestidos o cómo iba yo, qué dije, no. Lo que voy a describir es qué sentí. Los vi y lo que yo sentí fue tristeza o enojo o miedo o me di cuenta que pues, me importaba poco porque yo ya ni la quería. Lo que yo sentía, eso es lo importante. ¿Y cómo lo sentí? Entonces, a lo mejor digo, es que yo sentí una rabia que me invadió el cuerpo, se me subió la temperatura, tenía yo ganas de golpear gente, cuando me di cuenta me estaba clavando yo las uñas en las manos a mí mismo, o estaba apretando la mandíbula y me rompí un diente. Esas descripciones sí son útiles. Y durante toda la vivencial vamos a hacer lo más posible el juego del yo-yo. Tratar de evitar el decir, y entonces mi papá se sintió con mucho miedo porque pensó que mi hermano se había muerto. Y no, lo que sintió mi papá, si puedo evitarlo, lo evito. Más bien lo que voy a contar es lo que yo sentí. Y a lo mejor yo sentí decepción de lo asustado que estaba mi papá, cuando que yo creía que era un superhéroe. No, yo me voy a quedar en lo que yo estaba sintiendo, no en si él sintió miedo o qué sintió o qué pensó, mucho menos qué pensó, porque no podemos basar en eso nuestra vivencia. Luego entonces hablo de mí, de lo que yo sentí, de lo que yo experimenté y tratar de apegarnos a la realidad. No tanto describir cómo veía yo las cosas, sino cómo estaban las cosas. No es que yo me pueda perder en permisos literarios. No, describo las cosas como fueron. Obviamente, apegarme a la realidad en mis emociones es muy difícil, pero creo que sería útil mantener como un foquito que nos diga, no exageres tus emociones. A lo mejor sí sentí mucho miedo, pero no voy a decir, es que es el pavor más grande que he sentido en toda mi vida, ni siquiera cuando el temblor yo sentí que me moría, no, esta vez yo, no exageremos nuestras emociones, no exageremos nuestras descripciones. Bien, hasta ahorita, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Si no, ya me dirán. Todo bien. Gracias. Ok, entonces, ese fue el cuerpo. Y si te das cuenta, desarrollo y cuerpo, a lo mejor en el título podrían sonar medio parecidos. Y ahorita en la explicación espero vaya quedando claro que no eran parecidos. No eran semejantes, eran nomás parecidos. Mensaje. Este también es algo que podría sonar redundante, pero en realidad es necesaria hacer la separación. Regresemos otra vez a la teórica. La teórica es como mensaje, hacer evidente el beneficio del conocimiento o de esa habilidad. Señalar para qué me va a servir, qué va a cambiar en mi vida si lo pongo en práctica, cómo se van a ver las cosas diferentes, qué puertas me puede abrir el desarrollar esa habilidad, qué cosas van a cambiar en mi entorno, qué efectos va a tener con la gente que yo conviva. En el mensaje voy a señalar la diferencia entre el antes y el después, es decir, si no tengo la habilidad, ¿cómo resolvería las cosas? Ahora que ya la tengo, ¿cómo las estoy resolviendo?
Esto ayuda a ponérselo en palabras al viajero, porque a veces, si no lo ponemos nosotros, el viajero no hace la tarea de ver la diferencia entre qué pasaba antes de que yo conociera eso y ahora qué va a pasar cuando lo conozco. O puede ser que sea una herramienta que no va a utilizar de inmediato. Y entonces de una vez lo vamos preparando para que la utilice después. Por ejemplo, toma de decisiones, a lo mejor te doy la plática de toma de decisiones, ya te di la técnica, ir hacia un lado, las dimensiones, evaluar las consecuencias, etcétera. Y aquí yo puedo hacer un señalamiento de antes las decisiones, antes de esta plática las decisiones las tomabas casi con un volado o decías nada más o sí o no y creías que las cosas se reducían. La idea es que con esta teoría de toma de decisiones veas que las cosas no son blancas y negras, sino que hay muchos grises en medio. Y ahora te tomes esos 2 segundos, 5 segundos, si es posible, y ya estás diciéndole al viajero cómo utilizar la herramienta que ya entendió, o que ya aprendió, o que ya le ofreciste. Y luego entonces, finalmente, les das una dimensión de qué tan fácil o difícil va a ser aplicarlo. A lo mejor, hablando de dignidad, explicamos qué es dignidad, que es una plática teórica, y aquí dice, no es un tema sencillo, no es algo que fácilmente vayas a poner en práctica todos los días, porque primero hay que interiorizar el concepto de dignidad, para eso hay que romper los muros y los obstáculos que tenemos para reconocer lo que merezco y romper también los prejuicios acerca de decir cuánto valgo. Y entonces después vas a poder defender o trabajar con tu dignidad. Allí ya le estás diciendo al viajero, no es algo que vas a resolver dentro de 5 minutos. No es igual que la salud es muy rápida de aplicar. Bien, ese punto es útil para el viajero para que tenga una noción de qué puede esperar o qué puede él esperar de sí mismo. Para que no se quede, seguramente puedes encontrar situaciones en tu vida que ha sucedido que dices, es que lo dice tan fácil y yo siento que todavía no voy a poder hacerlo. Y si el auxiliar te dice, es que también para mí es difícil, te hace un clic de, no es que sea tan fácil como yo pensé. O sea, a todos nos va a costar trabajo, entonces ya lo entiendo de una manera diferente. Bien, ese es el mensaje que queremos hacer como una plática teórica o la parte del mensaje. Del lado vivencial, el mensaje ya no es tu vivencia. O sea, tu vivencia, el contar lo que te sucedió a ti, está en el cuerpo de la plática. Ya que terminaste de contar lo que te sucedió a ti, viene el mensaje, lo que quiero que el viajero observe como utilidad de que yo le haya compartido eso. Sí es cierto, las pláticas vivenciales es una catarsis para el auxiliar, perdón. O sea, nosotros vivimos algo como auxiliares cuando contamos una plática. Pero esa catarsis no es el motivo de ser de la plática. El motivo de ser de la plática es lo que le suceda al viajero con lo que yo compartí. Si a mí me sucede algo y lo aprovecho, qué bueno, es un beneficio extra. Pero lo principal es decirle al viajero qué me sucedió a mí con eso. Y entonces sales de la historia como vivencia, ya no sigues el orden cronológico y contar lo que sucedió y hablas en presente. Yo ahora sé que tengo que enfrentar la vida de una manera diferente. Yo ahora valoro la relación que tengo con mi mamá. Yo ahora estoy trabajando para valorar, aunque no lo he logrado. Ojo, las pláticas vivenciales no tenemos que tenerlas resueltas. No tenemos que ser ejemplos de vida. No, simplemente tenemos que ser congruentes con lo que estamos diciendo. Y esa congruencia puede significar tengo 10 años haciendo el esfuerzo para aprender a perdonar. O tengo 5 años que le dejé de hablar a mi papá porque me enojé con él y todavía no encuentro el valor para llamarle. Eso es ser congruente. No queremos mentir, no queremos tampoco blofear o presumir de nada. Pero entonces, en esta parte, en el mensaje, le conviertes al viajero tu vivencia en un aprendizaje. Tú reflexionas
sobre lo que aprendiste. Señalas lo que ganaste, lo que perdiste. Haces como un recuento de daños, qué cosas ganaste, qué cosas tienes que pagar todavía, qué cosas se rompieron, qué tienes que reparar. Y ya no estoy hablando de la vivencia, estoy hablando de qué hago con la vivencia, qué hago hoy con ella. Esto tiene el sentido de que el viajero, si se conectó en alguna parte de tu vivencia, no se quede con, ay, pobrecito, ay, qué lástima lo que pasaste, ay, ojalá salga adelante, o wow, qué maravillosa persona porque lo superó. No, eso no sirve para jornada. Eso sirve para tu vida personal como auxiliar. ¿Sí? Y eso si quieres hacer TikToks o si quieres dar una plática en otro lado. En jornada, el viajero se tiene que quedar mirando hacia sí mismo. Y entonces vuelves a utilizar los sacos. Llevas ese aprendizaje a cada uno de los sacos que diste en el desarrollo. Si, por ejemplo, estamos hablando de hermano, entonces dices, yo aprendí a valorar a mi hermano y a valorar a mi hermana y a darme cuenta que cada uno son distintos de diferente manera. Y serían distintos también si fuera adoptado y si yo fuera el adoptado. Tendría que encontrar la manera de valorar. Ya no estoy hablando de mi vivencia no éramos adoptados a lo mejor. En mi vivencia éramos 3 hermanos y nos peleábamos. Pero ahora ese aprendizaje de valorar lo llevo al hermano adoptado, lo llevo al hermano que es el mejor amigo y que me lo encontré ya cuando tenía 25 años de edad. O lo llevo a la soledad de nunca haber tenido un mejor amigo. O le llevo a que mi hermano es mi mejor amigo y tiene 10 años menos que yo de edad y soy como su papá. No sé, lo llevas a un lado distinto para que el viajero pueda interpretar o traducir tu aprendizaje en un aprendizaje para él. Entonces tenemos que hablar como de la generalidad de tu aprendizaje en cada uno de los sacos. Bien, vamos bastante rápido. Bueno, más bien voy porque ustedes ni han dicho nada. Conclusión. La conclusión de cada una de las 2 pláticas, en realidad se parecen mucho, pero tienen sus diferencias. Bien, en una plática teórica vas a comentar si hay otros niveles. A lo mejor diste una plática de emociones y falta todavía el hablar de amor trascendente porque se quedaron con que es que el amor no era una emoción. ¿Por qué la A no es amor y es afecto? ¿Por qué no quieres decirle amor al afecto? Ah, bueno, es que hay otras cosas más que van más allá de las emociones y que para nosotros no son emociones. Ese comentario es esta conclusión. Es parte de esta conclusión. Hay otros niveles, hay otras formas de ver, hay otros procesos, hay otros aspectos distintos. A lo mejor una plática teórica es la de fraternidad, en donde hablamos de ser individuos por separado, después una comunidad que es un grupo, una comunidad que es un equipo, después llegamos a la fraternidad y a lo mejor dices, todavía hay otros niveles más avanzados de comunidad que ahorita no vamos a comentar porque nosotros somos una fraternidad y es a lo que queremos invitarlos, a que formen parte de la fraternidad. Ya le comentaste que estamos conscientes y que hay otros niveles más allá que ahorita nos vamos a tocar. Como plática teórica, esto es útil porque lo que queremos es que haya curiosidad en el viajero. Entonces, si le gustó el proceso, va a querer más y decirle que hay más, como que le pica el gusanito de, ok, voy a seguirlo estudiando. También en las prácticas teóricas vamos a asociar esta herramienta que acabamos de ver, esta estrategia o este dato, lo vamos a asociar con lo que hay antes o hay después de jornada. A lo mejor, por ejemplo, vamos a dar una plática teórica de principio de deseo. Y en un momento decimos que el principio de deseo se conecta con el principio de realidad porque de allí surge la medida de nuestro sufrimiento. Y ya estamos haciendo una conexión con un tema previo y nuestro tema. Y de ahí a lo mejor podemos ir más hacia adelante en
la jornada, si es que lo alcanzamos a ver o si nos sirve para algo. A lo mejor simplemente como pequeños anuncios y esto todavía sigue, todavía no terminamos con esto, son 2 piezas de un rompecabezas, ya veremos el rompecabezas más adelante. Esto funciona. Y todas las pláticas terminan con la rúbrica en la teórica. Ahora vamos a la vivencial. Ya contamos nuestra vivencia, ya dijimos cómo aplicarlo. Ahora vamos a invitar a un cambio. En el mensaje ya dijimos cómo te propongo que lo utilices según el saco que te hayas puesto. Pero ahora te voy a proponer que ejerzas ese cambio, es decir, que te des la oportunidad de cambiarlo. No nada más que lo consideres como posibilidad, sino que lo hagas. Y aquí entonces desafiamos el nadie aprende en cabeza ajena. No es necesario que en nuestras vivenciales lo digamos, sino con que esté presente en mí. Que cuando yo le cuento una vivencia a un viajero, estoy esperando que él aprenda de mi vivencia en mi cabeza para evitar que cometa el mismo error que yo cometí. Nadie aprende en cabeza ajena es un prejuicio, porque si eso fuera real, la humanidad no estaría en donde está. Aprendemos de los libros, aprendemos de la ciencia, aprendemos de los maestros, aprendemos de nuestros padres, aprendemos de todos lados, aprendemos. Y no nada más las personas, hasta los animales aprenden en cabeza ajena. Imitar el uso de herramientas es un aprendizaje en cabeza ajena. Entonces, a partir de allí, creo que nos tiene que quedar como muy evidente, muy claro, el que cuando contamos una vivencia y la contamos bien, con todas sus partes, bien armada, bien profunda, bien conectada conmigo mismo, esa experiencia que yo viví se va a convertir en una experiencia que el viajero puede utilizar para vivirlo, para resolver o anticiparse a la situación antes de que se le presente. Ya sea tácita o implícitamente, agradecemos el espacio, agradecemos la atención. ¿Por qué? Porque una plática vivencial es muy egoísta, una plática vivencial es muy protagonista. Le estás pidiendo hace 3 días era un extraño, que te ponga atención durante 40 minutos porque le vas a contar tu vida. Es una invasión, es hasta a lo mejor hasta una falta de respeto el esperar que el viajero nos ponga atención durante tanto tiempo a algo que tú consideras importante. Obviamente sí, se lo estamos intercambiando, todo es una negociación, se lo estamos intercambiando por el aprendizaje, pero desde tu lugar, desde tu silla, desde detrás de las velitas, porque la ambientación es a veces repetitiva, o sea, la luz apagada y las velas enfrente, desde allí tú tienes que observar que le estás pidiendo una exageración al viajero. Ponme atención 40 minutos que te voy a contar algo de mi vida para ver si te es útil. Eso lo tenemos que agradecer. Ya sea que se lo digas y le digas gracias por entenderme, gracias por escucharme, o que simplemente con los ojos cerrados lo pienses y agradezcas. Y no nada más al viajero, sino también a los auxiliares. Los auxiliares también estuvieron allí haciendo esa misma parte. Y entonces regresas al silencio. A ese silencio en donde es conectarte contigo, es estar con tus emociones como para asentarte. La idea de una plática vivencial es que tú agites tanto tus emociones que la vivas de nuevo. Y entonces tú vas a tener ese enojo, ese miedo, esa decepción, esa tristeza, esa soledad, esa angustia, ese abandono, lo vas a tener a flor de piel porque lo volviste a vivir, lo reviviste. Y entonces vas a necesitar un espacio de silencio para volver a sentar las aguas. Que no te estoy diciendo que te tomes 3 minutos, 5 minutos. No, pueden ser 3 segundos. 1, 2, 3 de silencio, punto. Y haces la rúbrica y terminas. Bien, esas son las partes en general. Ahora, esas fueron las formas, los puntos a tocar. Si eres más como estructurado, podrías, si vas a dar una plática, hacerlo así como una listita, ponerle títulos o capítulos de introducción, desarrollo, mensaje, etcétera, conclusión.
Ahora, el fondo, ¿recuerdas? FOFU, POFU, es forma, fuerza, fondo, función. ¿Cuál es el fondo de las pláticas teóricas y vivenciales? Bien, primero, un breve recordatorio. El fondo es lo que queremos que le suceda al viajero después de nuestra actividad, pero el fondo nunca se lo vamos a decir. Nunca le vamos a decir al viajero, yo quiero que esto te suceda de tal forma, o yo quiero que tú aprendas tal cosa. No, es algo que le va a ocurrir a él por su cuenta. Bien, no es precisamente que se lo tengamos que esconder u ocultar, sino que va a ser el resultado, la consecuencia de nuestra actividad. Bien, en las teóricas, lo que queremos es que el viajero termine por desarrollar ya sea una habilidad, una estrategia o adoptar una herramienta. La habilidad es algo que puede desarrollar, es como una conducta continua. La estrategia es una estructura, una metodología que él pueda aplicar para su vida, y las herramientas son conceptos u objetos a los que él pueda recurrir para enfrentar la vida cotidiana. Entonces nosotros queremos que se desarrollen esas habilidades, estrategias o herramientas en el viajero. Queremos también que suceda que adquiera un lenguaje, que de pronto regrese abajo, termine la jornada, regrese abajo, y cuando un amigo le diga, estás bien estúpido, ¿cómo crees que vas a hacer eso? Él, adentro de su cabeza, diga, eso es una caricia tóxica. Cuando él utiliza ese lenguaje, está cumpliendo con el fondo de la actividad. Quiere decir que adoptó el concepto y está alcanzando a ponerlo en palabras, porque esas dos palabras, caricia tóxica o regalo tóxico, lo va a llevar a todo el concepto y a toda la experiencia de jornada. Y entonces refuerza la habilidad, la estrategia o la herramienta. Lo que queremos entonces en el fondo, en una plática teórica, es que el viajero se convierta en un mejor ser humano. Que sea más hábil, que tenga mejores estrategias y que cuente con más herramientas. Y entonces esa mejoría en su calidad humana se proyecte. En juvenil tenemos muchas experiencias o muchos casos de éxito, vamos a decirlo en el término empresarial, en donde el joven, después de 2 o 3 años de estar en el grupo, recibe algún comentario de un profesor o de un empleador, un jefe, que le dice, es que tú haces las cosas distintas a la gente de tu edad, o no esperaría que tú tuvieras esa facultad para hacer tales cosas. Bien, allí estamos logrando una proyección de la jornada. Algo adquirió, algo le sucedió en jornada al viajero que lo proyecta hacia afuera, y ante la gente que lo conoce o que lo observa, es una persona mejor desarrollada. Ahora vamos del otro lado. El vivencial. ¿Cuál es el fondo de una plática vivencial? ¿Para qué queremos que haya una plática vivencial en jornada? Lo que queremos es que el viajero contacte, es decir, entre en contacto con la emoción. Uno, con la compasión, que logre igualar la emoción que tiene el otro. Algo que nos ayuda o que buscamos en jornada es que toda la jornada sea un continuo simulacro de emociones. Y entonces que la gente descubra sintiendo emociones ayuda mucho a su desarrollo. Entonces, tú presentas una plática, en tu plática vivencial, por eso es que necesita ver emociones y describirlas. El viajero se conecta con esa emoción y entonces la iguala. Cuando tú dices que estabas muy enojado, el viajero se enoja contigo, no contigo en tu contra, sino contigo en tu compañía, te acompaña en el enojo. También la empatía, es decir, que aunque no lo sienta, lo alcance a observar, alcance a describir qué es lo que le está sucediendo al otro. O sea, que pueda leer las emociones del otro. Y el reflejo, que ante una emoción pueda reflejar una respuesta. Que no se espere a que le digas las cosas, sino que alcance a responder con una emoción. La diferencia sería que el reflejo puede ser una emoción totalmente distinta a la que percibe. A lo mejor tú le muestras enojo
perdón, sí, le puedes mostrar enojo a alguien y su reflejo a lo mejor es de afecto. En la compasión sería el mismo enojo. En la empatía, nada más lo llevaría a la cabeza a decir, ah, ok, estás enojado. En el reflejo, te regreso una emoción para comunicarme contigo. Otro fondo que va a suceder es que, lo comentábamos hace rato, el viajero tenga una experiencia. Sienta que lo que tú viviste, en cierta parte lo vivió él. Y entonces ya tiene esa experiencia, está más experimentado. Y la experiencia es lo que hace al experto. El experto es el experimentado. Es una forma de decir experimentado. Esto lo va a llevar a tener mejores relaciones. Las pláticas vivenciales mejoran las relaciones del viajero con los demás. Y esto es profundidad. La principal diferencia entre una plática vivencial y una teórica es que la vivencial va hacia adentro del viajero y la teórica hace que el viajero se proyecte hacia afuera. Ese sería en lo que son totalmente contrarias. Bien, esas son todas las partes de una plática. Al momento de que vamos a preparar una plática, entonces, tenemos, observamos o describimos, si es que no nos lo dan, el fofu, decir cuál es la forma, ah, ok, es una plática teórica o es una plática vivencial, cuál es la fuerza, es decir, con qué emoción la voy a transmitir, y a lo mejor si es teórica, puede ser que la transmita desde algo muy frío o la transmita desde algo muy divertido o motivacional, etcétera. O sea, la fuerza no está siempre conectada a la forma de manera como inequívoca, pues, ¿no? O sea, puede haber una plática teórica divertida o una plática teórica triste, y puede haber una plática vivencial divertida o una plática vivencial de enojo o de sorpresa. Después el fondo, bueno, buscamos que el fondo de tu plática tenga que ver con lo que ahorita hablábamos del fondo aquí, de si queremos que el viajero proyecte alguna habilidad nueva o que el viajero profundice en sí mismo para mejorar sus relaciones. Y la función, bueno, la función la vamos a observar en observar, la vamos a conocer al observar qué está antes y qué está después de cada una de las actividades. Teniendo el fofu por un lado y teniendo estos 5 capítulos, yo soy de escribir, yo soy mucho de palabras, entonces yo lo visualizo como poner los títulos y redactar lo que vas a decir dentro de cada uno. Si a lo mejor tú no eres tan estructurado y lineal, a lo mejor haces globitos y en cada globito llenas la introducción, el desarrollo, el cuerpo. O te haces algo musical o te haces el esquema que se adapte a tu manera de expresarte. La idea es que las pláticas deben cumplir con su fofu y a la vez tener estas 5 partes. Si tu plática cumple con el fofu y tiene estas 5 partes, seguramente es una muy buena plática. Puede ser que al momento de la revisión en la junta haya otra plática que sea distinta y que esa plática distinta, que a lo mejor no es tan buena como la tuya, se quede para darse en jornada. No es que siempre demos la mejor plática. En jornada van a ir las pláticas que sean más nutritivas para el viajero. Entonces, si te anticipo de alguna manera que tu plática puede ser una plática magistral, maravillosa, hermosa, pero que dure hora y media, y haya otra plática a lo mejor no tan bien elaborada, pero que cumpla con los 45 minutos que necesitamos. Y en la junta diremos, ah, pues se quede la plática de 45, aunque nos hayamos quedado maravillados con la tuya. ¿Me explico? Que puede ser que haya durado 10 minutos y maravillosa, etcétera. No es el tiempo lo que lo define. Lo que quiero nada más es que consideres que hacer nuestro mejor esfuerzo no siempre garantiza que sea la plática que se quede, hasta que ya vamos viendo cómo asimilo lo que el viajero va a necesitar en ese momento preciso de la jornada. Sea que prepares la plática para la jornada, sea que se quede, sea que se dé o que no. Es más, sea que te conviertas en auxiliar o esta sea tu última junta, utiliza esta estructura para aprender, para ensayar
cómo transmitir un mensaje. Es decir, que no nada más te sirva para una plática de jornada, sino hay partes que pueden servir en cualquier lado, en cualquier lugar, para muchas cosas. Bien, eso es todo lo que tengo preparado hasta el momento. Hoy nos sobraron 2 minutos, así que si quieren hacer algún comentario, queja o observación o chiste, bienvenidos. Muchas gracias. Les aviso, en 3 segundos vamos a dar la rúbrica. Pueden abrir su micrófono, por favor. Estamos casi para cerrar con la rúbrica. En 3, viene la rúbrica en 2. Complicado, muy complicado. Viene la rúbrica en 1.5. Viene la rúbrica en 1. Ok. Gracias. Lo que hacemos transforma. Lo que soy Trasciende. Aquí somos tres. No. Gracias. Muy bien. Pues ya, los que hayan escogido alguna plática o tengan alguna plática que dar, pueden de allí tomar ciertas bases. El video, en cuanto esté listo, lo vamos a subir para que lo puedan consultar de nuevo y que lo vean los que no lo vieron. Los que no lo vieron antes ya lo verán ahora. Estos temas. El de la semana pasada está disponible. ¿Perdón? El video de la semana pasada está disponible. Sí, Sí. ya subí los links, pero se los vuelvo a mandar al ratito. Ok, gracias. Los Buenas links noches. están en el chat, pero los copio al rato para que vean los dos y ya. Cuando suba subo los otros dos para que estén los 3 juntos. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Bye bye. Saludos a todos. Tengo una duda. Esto está en el documento, ¿verdad? Que que está compartido en la nube, ¿no? Ajá, sí, los fofos, dices. No, ahorita la plática. También está, o sea, el temario, por así decirlo, también está en el documento, o eso ya son solamente como individuales. ¿Te refieres como a esta información, si está en el documento? Ajá. Ajá. No, todavía no lo ponemos en el documento. Entonces, ahorita sería el único lugar donde está, sería el video. Ok. Para consultar esto, Y digamos, la se va a teoría ver que está el detrás de sábado. esto, ahorita sería en el video. Todavía no lo mandamos. Y ahí. Ok, y eso es lo que se va a ver el sábado, ¿verdad? Y el sábado, no, creo que vamos a ver otra cosa, pero todavía no te puedo decir que creo que vamos a ver enneagrama. Ok, perfecto. Vamos a tener varias juntas todavía previas antes de presentar las pláticas. Entonces, creo que a lo mejor eso te sirve saberlo. Todavía vamos a tener varias pláticas de formación y después, a lo mejor dentro de 3 o 4 pláticas, sí, juntas, vamos a empezar a revisar las pláticas que ustedes vayan preparando. Ok, entonces ya podemos ir preparando el tema desde ahorita ya. Ya, sí, desde ahorita ya. Ok, perfecto, para irlo pensando. Ajá, exacto, sí, ok. Gracias, bonita noche. Gracias, Bonita Iván. noche. Gracias. Súper interesante, Chanel. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Chan. Muy bien explicado. Bonita noche. Muy Adiós a bien, todos. gracias. Gracias, George. Descansen. Buenas noches. Gracias, Descansen, igual. bonita noche. Gracias. Los quiero. ¡Mua!